Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para tocar un tema que por estos días nos han preguntado mucho, sobre todo porque en el sector de la salud pues se encuentran dificultades y la gran pregunta es si los sindicatos son o no son un mecanismo para proteger a los trabajadores del sector de la salud, ¿sí? Y garantizarles el trabajo digno o decente. Entonces, para responder ese interrogante, pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, pues, cuál es el contexto actual en el sector de la salud. Y si miramos la situación actual, encontramos temas muy polémicos y muy paradójicos, sobre todo porque en esta época de pandemia, de COVID-19, ¿sí? Que ya llevamos inclusive 2 años, pues uno pensaría que este sector de la salud debería estar en las mejores condiciones, es decir, cumplimiento en los pagos, mejores ingresos, mejores salarios, vinculaciones ajustadas al ordenamiento jurídico. Pero lastimosamente para muchos trabajadores y procesos de la salud, esta no es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Incumplimiento en los pagos. Es decir, deudas de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, hasta año, año y medio de incumplimiento en los pagos para los trabajadores y profesionales de la salud. Inclusive pagos por evento, pagos a destajo, es decir, no hay una regularidad en los pagos. Todo depende de la modalidad de contratación que tenga cada uno de ellos. Otra situación actual es que la mayoría de profesionales de la salud no están vinculados laboralmente. Tienen es contratos de prestación de servicios. Pero ojo con esto, contratos en los cuales la gente cumple horario, le dan órdenes, le dan instrucciones, es decir, que en realidad son verdaderos trabajadores y deberían tener un contrato de trabajo o una vinculación con una entidad pública como empleados públicos, ¿sí? Pero esto no lo tienen ellos actualmente. Inclusive en muchos hospitales públicos, en muchas clínicas, ¿sí? También se observa la contratación de los profesionales de la salud, no por vinculación laboral, sino por formas de tercerización e intermediación laboral ilegales, porque lo he hecho en otros videos. Hacer intermediación laboral no es ilegal. Hacer, por ejemplo, contratación por el contrato sindical no es ilegal, pero algo que se convierte, que es legal, puede convertirse en ilegal. Entonces, esta es una situación actual. Y ojo con esto, que es hasta lo más dramático. Todavía encontramos contrataciones a tarifa CIS, y menos el 10%, y menos el 20%, con un agravante. La tarifa IS del 2001, ¿sí? Ya no hay seguro social, el 2001 pasó hace mucho tiempo y a pesar de eso siguen las contrataciones con este tipo de figura. De otro lado, encontramos personas que valientemente deciden pelear por sus derechos y deciden decir no, no más. Yo quiero que me paguen mis derechos laborales que me adeudan hace mucho tiempo, quiero que me den buenas condiciones, pero ¿qué observa uno en la práctica? Que estas personas son perseguidas e inclusive son terminados sus contratos o despedidos. Entonces, en esta situación actual y en este contexto, que vuelvo y reitero, es paradójico porque debería el sector de la salud estar en las mejores condiciones laborales y de protección del trabajo digno, pues una opción o un mecanismo que pueden utilizar los profesionales y trabajadores de la salud es asociarse y crear sindicatos o afiliarse a los que ya están constituidos. ¿Por qué? Porque la libertad sindical es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental que está reconocido y está protegido, pues en principio por la doctrina, ¿sí? Cuando uno mira la doctrina, ¿uno qué encuentra? ¿Sí? Uno encuentra, por ejemplo, autores como Nipperdey, que nos dice que la gente puede unirse. ¿Con qué finalidad? Con mejorar sus condiciones de trabajo y también mejorar la economía. O, por ejemplo, nos encontramos a Guillermo Gianibelli, que nos dice que la libertad sindical es un derecho para obtener derechos. Es decir, tú tienes unos derechos, tienes unas garantías, pero no te las están protegiendo, no te las están garantizando. Entonces, un mecanismo que se puede utilizar claramente es
la constitución de una asociación o de un sindicato. Y también tenemos un autor muy importante, que es Ernesto Crotochín, que nos dice que lo importante de un sindicato es defender los intereses de sus afiliados. Entonces, miren que desde el punto de vista teórico, ¿sí? Las personas pueden unirse y constituir sindicatos o asociaciones sindicales. También pueden afiliarse a las que ya están constituidas. Bajo ese supuesto, la gran pregunta es, ¿y qué tipos de sindicatos hay? Entonces, por ejemplo, hay sindicatos que se denominan sindicatos de empresa. ¿Cuáles son los sindicatos de empresa? Son aquellos en los cuales hay personas de diferentes profesiones, oficios o especialidades, pero que prestan servicios para una misma empresa o un mismo establecimiento o una misma institución. Entonces, esas personas pues tienen que tener una condición y es estar vinculados en esa empresa. Históricamente en el sector de la salud tuvimos un ejemplo que fue Sintraís. Es decir, para poder hacer parte del sindicato había que estar afiliado, sí, o vinculado con el Instituto de Seguros Sociales. Era un sindicato de empresa. Pero también encontramos sindicatos gremiales o asociaciones gremiales. ¿Que cuáles son esas? Son donde los individuos se reúnen y se unen, pero tienen algo en común. Tienen la misma profesión, el mismo oficio y la misma especialidad. En el sector salud hemos observado históricamente sindicatos gremiales. Actualmente, por ejemplo, hay grupos de anestesiólogos que se han unido y se han reunido y tienen diferentes sindicatos. También algunos médicos especialistas también se han reunido y han constituido sus sindicatos, ¿sí? Y tienen algo afín, es que o son anestesiólogos o hacen parte de otra especialidad, ¿sí? Como por ejemplo, ortopedia, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Cirugía plástica, etcétera, etcétera. Y también tenemos los sindicatos de industria, que son sindicatos en los cuales las personas prestan servicios, ¿sí? En empresas que se dedican a una misma industria o una rama de actividad económica. En el sector de la salud encontramos ejemplos muy importantes, uno que se ha creado recientemente, que es Asoservicios, ¿sí? Que está vinculando, ¿sí? Y recibiendo profesionales de la salud para buscar garantizar los derechos. También tenemos otros sindicatos ya pues de mucha trayectoria, como son SINDES, ANTOC, Sintrasalud, Sintranordesa, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿sí? Pues hay diferentes opciones. Una es constituir sindicatos, ¿sí? Donde las personas libremente se unen, se agrupan y crean su sindicato, o por el contrario, pues también revisar, ¿sí? Qué sindicatos están constituidos y afiliarse a los mismos. Sin embargo, los sindicatos también para lograr mayor fuerza o mayor efecto jurídico en sus acciones, sí, pues también pueden crear federaciones, que es la unión de sindicatos, ¿sí? En el sector salud tenemos un buen ejemplo de federación, que es FECOLME, que es la Federación Colombiana, ¿sí? De Sindicatos Médicos, donde pues también ahí se agrupan, ¿sí? Diferentes tipos de sindicatos. También hay un ejemplo muy importante que es UTRADEC, donde también se encuentran sindicatos del sector de la salud y también las federaciones se pueden unir y crear confederaciones. Sí, tenemos unas confederaciones históricas como son la CGT, la CUT, la CTC y también una en el sector público muy importante que es la Confederación de los Servicios Públicos y los Servidores Públicos. Entonces, miren, la gente puede crear sindicatos, puede agruparse, puede unirse, crear federaciones. Esas federaciones también pueden unirse y crear confederaciones. O inclusive si hay una federación, pues puedes buscar unirte ya a una confederación que ya está constituida. Pero también en esta materia es importante que se tenga en cuenta lo siguiente. Lo primero y que es clave, una misma persona puede estar afiliada a diferentes sindicatos. En eso no hay limitaciones. Es decir, no puede estar afiliada a 2, 3 o más sindicatos. O con esto, un sindicato solamente puede estar afiliado a una federación y una federación solamente puede estar afiliada a una sola confederación. Entonces, miren que aquí hay unas libertades, pero también hay unas prohibiciones. Pero la gran pregunta es, bueno, pero ¿qué pueden hacer los sindicatos? ¿Cuáles son sus principales funciones? Pues miren, tienen muchas, porque los sindicatos tienen protección
en la Constitución Política, en el Código Sustantivo del Trabajo, en las normas interiores del trabajo, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte de Justicia Laboral. Es decir, en cuanto a protección, desde el punto de vista laboral, de seguridad de trabajo digno, no hay una figura que tenga más protección que los sindicatos. Entonces, ¿qué funciones pueden hacer ellos? Por ejemplo, estudiar las características de la profesión, los salarios, prestaciones, los honorarios, inclusive con una afiliación específica, buscar siempre que sus afiliados tengan mejores condiciones de vida y defender también los intereses de sus afiliados, celebrar convenciones colectivas, celebrar contratos sindicales, asesorar a sus afiliados, ¿sí? Y defender los derechos que ellos tienen, ¿sí? Prestarle, por ejemplo, ayuda cuando tengan un desempleo, una enfermedad, una invalidez, una calamidad, inclusive crear cajas de ahorro, préstamos, hacer préstamos, crear fondos, ¿sí? Inclusive buscar siempre un acercamiento, ¿sí? Entre el empleador y los trabajadores o entre el contratante y los contratistas, porque el sindicato, no olviden que puede interactuar no solamente cuando sus afiliados tienen una vinculación laboral, sino cuando no la tienen, los puede proteger. Y finalmente, ¿qué pasa cuando se viola este derecho? Pues el sindicato puede acudir a la OIT, Comité de Libertad Sindical, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se viole este derecho. Si le violan algún derecho, alguna garantía de sus afiliados, puede presentarse de tutela, puede inclusive presentar querellas ante el Ministerio de Trabajo y quejas ante la Procuraduría. Y a su vez, si hay violación de este derecho, se pueden colocar denuncias en la Fiscalía por violación, ¿sí? O por la comisión de un delito, ¿sí? Que está protegido en nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces, miren, si ustedes observan, ¿sí? Pues la situación actual en algunos profesionales de la salud, pues pareciera que no es la adecuada. Como les decía, incumplimiento en los pagos, demora en los pagos, contratación ilegal por prestación de servicios, utilización de figuras de tercera intervención laboral ilegales, todavía contratación por tarifa SIS, ¿sí? Esta es una situación real y que muchos prestadores de la salud padecen. Pero es importante tener presente que también tienen herramientas, que también tienen protección y garantías. Y una de ellas, porque son muchas, es que la gente pueda agruparse y crear un sindicato. O si lo desean, también revisar qué sindicatos están constituidos para afiliarse a ellos y hacer valer sus derechos. Porque miren que planteamos en este video todas las garantías y protecciones que gozan los sindicatos, sobre todo en una situación de crisis como esta. ¿Para qué? Para que la situación y la actualidad de los trabajadores de salud sea una actualidad diferente y se garantice y se cumple de manera clara, ¿sí? La protección del trabajo digno. Muchas gracias nuevamente para todos y para todas. Esperamos seguir haciendo estos videos. Síganos escribiendo, sigan dando temas, ¿sí? Y estaremos siempre prestos a responder todas las inquietudes que nos hagan. Un fuerte abrazo.